¿Cómo están, chicos? Tengan todos muy buenos días. Quien le habla es su profesor Luis Tello, acompañándolos una semana más en estas clases virtuales. Desde mi posición deseo, por favor, de que todos ustedes estén haciendo caso a las indicaciones que el Estado está dando. Cuiden a sus padres, cuiden a sus hermanos. Entre todos nosotros debemos cuidarnos en casa para poder estar con salud, para poder estar bien y encontrarnos todos juntos pronto. Sabemos que es una etapa difícil, no solamente para ustedes, para todos nosotros. Pero yo sé que haciendo caso a las indicaciones y estando todos más unidos que nunca, podremos salir adelante. Entonces, para esta semana tenemos programado nosotros poder avanzar con el tema correspondiente a la semana número 4. Entonces, para esta semana número 4 tenemos como tema Desarrollo de la Química, parte 2. Ya la semana pasada ustedes en anteriores videos habían visto ya el capítulo anterior, en el cual habían hablado de un poco de historia de la química, cómo se había desarrollado la química, cómo fueron los inicios de la química. Pero en este nuevo capítulo, en esta nueva semana, vamos nosotros a ahondar un poco más y a complementar tal vez una parte más que, debido a la cantidad de preguntas que están haciendo en el material, debemos tocarlos necesariamente. Entonces, para esta segunda semana está programado tocar exclusivamente la parte correspondiente a la alquimia, ¿no? Hablar, tal vez profundizar un poco más en algunos criterios que aún están pendientes. Entonces, todos nosotros sabemos, por lo que hemos ya aprendido, que el origen se da en Mesopotamia. En Mesopotamia, en la zona árabe, ¿sí? En la zona Arabia. Además de ello, del origen, vamos a ver la expansión, es decir, hacia qué lugares se fueron, hacia dónde fue. O sea, Mesopotamia es un lugar, ¿hacia dónde se fue? Bueno, se fue hacia Grecia, puedo decir que se fue hacia Egipto, puedo decir que se fue hacia India y puedo decir que se fue hacia China. Tal y como está en la figura que a continuación les voy a compartir, ahí pueden observar también ustedes de qué forma se ha expandido, para que tengas una idea geográfica hacia dónde se fue, ¿sí? Y de qué área estamos hablando. Ahora, debido a ello, debido a la presencia de la alquimia en toda esta zona, y debido también a que fueron muy importantes para el desarrollo de la química, ellos dejaron un aporte importante para nosotros, para el estudio posterior. Ese estudio posterior tuvo como matriz lo siguiente. Dice, se obtuvieron, ¿sí? Los aportes que ellos tuvieron, dice, fueron las nuevas sustancias. O sea, ellos aportaron con nuevas sustancias. ¿Cuáles fueron esas nuevas sustancias? Fue el ácido sulfúrico, fue el ácido nítrico, fue el etanol, entre otros. Ellos nos están preguntando. Siguiente, también ellos nos aportaron con algunos instrumentos conocidos que se pueden observar actualmente en los laboratorios. Entonces también aportaron con lo que es instrumentación y aportaron también con lo que son la idea de laboratorio, con los primeros laboratorios de aquella época, antiguos. Siguiente, producto de todos esos ensayos, de todas esas prácticas que ellos tuvieron, ya sabes que ellos buscaban obtener la vida eterna y además también ellos buscaban poder convertir el plomo en oro. En tantas de esas prácticas, entonces se descubrieron nuevos elementos, y esos nuevos elementos son el antimonio, el arsénico y el bismuto. Nuevos elementos. Chicos, continuamos. Principales representantes y otros. Entre los mayores representantes vamos a tener a Races, quien fue médico, alquimista y filósofo que influyó en el pensamiento medieval, ¿sí? Aquí atento a esta palabra. En el pensamiento medieval, influyó en el pensamiento medieval. Aquí cuidado, ¿ya? Influyó en el pensamiento medieval. Dice que fue también conocido como el médico más notable. Siguiente es Alberto Magno. Alberto Magno fue un sacerdote, obispo y figura representativa de la química, también conocido como Doctor Universali. Atento a eso. Siguiente, tenemos a Raimundo Lulio, o simplemente Lulio. Dice que fue un laico franciscano, también conocido con un sobrenombre de Doctor, no te equivoques, Doctor Universali, Doctor Illuminati, Doctor Iluminado. Siguiente, Paracelso. Paracelso dice que creía haber convertido el plomo en oro y dio nombre al zinc. Fue llamado también, o sea, otro nombre con el que se le conoce, dice Theophartos Bombas von Hohenheim. Tiene un nombre bien peculiar, así que lo vas a relacionar directamente con Paracelso. Siguiente, Geber. Dice que fue científico musulmán que se dedicó
a la química, astronomía y arquitectura. ¿Sí? Él es conocido también como uno de los alquimistas de más renombre. Entonces vamos a tener cuidado aquí. Todo aquello que está con rojito me va a servir a mí como para poder identificar una característica de estos representantes. ¿Sí? Vamos a tener cuidado porque más es lo más probable que esta parte de teoría saquen un montón de preguntas, como vamos a observar más adelante. Muy bien, chicos, ahora vemos lo que corresponde a símbolos alquímicos. Como estás viendo aquí, vemos unos cuantos símbolos. Te he tomado 4 como referencia de entre tantos que existían en ese momento. Tenemos acá nuestros 4 símbolos, los cuales para nosotros en ese entonces representaban a los elementos químicos que conocíamos en ese momento. Entonces aquí te voy a dar una idea de este elemento químico. Este elemento químico es un elementito, como tú ves, un símbolo redondo y sombreado en la parte interna también. Entonces ese nos va a indicar, o se conocía, no habían símbolos químicos para ese momento. Entonces eso nos va a indicar a nosotros de quién estamos hablando. Si yo veía este símbolo, yo estaba hablando en ese momento entonces de... Te cuento, a él se le conocía como oro. El oro nosotros lo conocemos. ¿Qué símbolo tenía el oro en ese momento? El que estás observando. Pero además hacía referencia muchos de estos símbolos a planetas o a otras referencias. Por ejemplo, el oro representaba al Sol. Al Sol. Luego, ¿qué figura crees que es esta? Claro, ese se parece a la Luna. Pero la Luna nos hacía referencia a un elemento químico. Para ese momento nos hacía referencia a la plata. ¿Ya está? Siguiente, tiene aquí el mercurio. Bueno, si este símbolo me hace referencia al planeta Mercurio, ¿qué elemento crees que va a ser él? Muy bien, él es el mercurio. Mercurio, nuevamente. Venía, y ahora venimos con Venus. Muy bien, hacían referencia a Venus mediante un elemento químico. ¿Qué elemento químico es ese? Ese es el cobre. Ya está. Entonces, así existen más, hay muchos más. Estos solamente son unos cuantos. Yo te voy a compartir ahí en imágenes, te voy a compartir un cuadro un poquito más completo para que tengas una idea de qué otros símbolos más existían, ¿sí? Que seguro te va a llamar la atención. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la teoría de Flogisto. Dice que la teoría de Flogisto se origina en el siglo XVII, tratando de dar solución y comprensión a un problema que venía dándose en ese entonces. El problema que ellos tenían era el tratar de comprender por qué algunas cosas combustionaban mejor que otras. Habían algunas cosas que tenían una combustión de cierta forma y habían otros que tal vez la combustión era más corta o no tan impactante. Entonces ellos buscaban comprender a qué ocurría eso, a qué se debía. Entonces es por eso que nace el teorema de Flogisto. Tenemos aquí el esquema de Stahl. Stahl propone una interpretación, una solución a esa incertidumbre que tenía en ese momento. Pero Stahl hace este cuadro, si me das cuenta son como unas fórmulas, plantea estas fórmulas, pero basado en un estudio anterior. Él se basa, dice que se basa en estudios realizados por Becker. Entonces, él se basa en los estudios que tuvo Becker y propone estas dos formulitas que te voy a explicar a continuación. Con esta figura vas a entender que es el flogisto. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la palabra flogisto? Tú tienes una sustancia. Si esa sustancia tú la quemas, tú vas a ver cómo esta sustancia poco a poco empieza a desaparecer. Ok, eso también observaban ellos en ese tiempo. Entonces ellos decían, interpretaban lo que estaba ocurriendo. Ellos no conocían tal vez la química como tal vez nosotros ya lo conocemos. Entonces, nosotros sabemos que se trata de una reacción de combustión, pero ellos no lo conocían así. Es más, nosotros sabemos que libera una reacción de combustión, pero ellos en ese entonces no comprendían qué cosa ocurría. Entonces ellos decían lo siguiente. Entonces cuando yo queme algo, esto solamente va a depender de dos cosas. Depende de lo que yo esté quemando. Si yo estoy quemando no metal o si yo estoy quemando metal. Decía, si yo quemo no metal, voy a observar que lo que se obtiene al final
un ejemplo de un metal, podríamos pensar que es la madera, ¿verdad? Dice, tú ponte a pensar, ¿qué cosa ocurre cuando yo quemo madera? Al final, ¿qué cosa obtengo? Unas cenizas. Entonces lo mismo estaba pasando aquí. Ellos estaban dándose cuenta que cada vez que ellos combustionaban o quemaban un no metal, lo que iban a obtener era cenizas. Cenizas. Pero a su vez de que iba quedándome cenizas acá, a la vez yo iba liberando, digamos, una especie de energía. Y tú puedes palpar, el calor es una energía. Entonces, el flojisto para ellos era la capacidad que tenía un cuerpo para combustionar. Que cuando tú lo quemabas, esa capacidad se iba al aire. Entonces ellos lo palpaban a través del calor. Entonces para ellos eso era el flojisto, la capacidad que tenía un cuerpo para ser quemado y que era notado, lo podías notar a través del calor que emanaba. Entonces eso era el flojisto. Muy bien, el flojisto es liberado. Si era no metal, obtenía cenizas. Y si es metal, igualito. Sentías el calor, se liberaba el calor, liberaba el flojisto. Y lo que ibas a tener era ahora conocido con otro nombre. Para ellos esto se iba a llamar herrumbre. ¿El herrumbre qué cosa era? Era lo que quedaba del metal quemado, como una especie de óxido. Eso era el herrumbre. Diferentes colores. Podría ser un color marrón oscuro, un medio rojizo, depende del metal que estés quemando. Entonces esas eran las fórmulas que Stahl iba a proponer para poder comprender mejor el flojisto. Pero entonces aparece Pries, ¿sí? Pries-Hay, y entonces él observa que muy bien, se puede sentir el calor y todo ello, pero él también se da cuenta que aparte asociados a ellos hay unos gases. Estos gases, él coge, dice, una vela y observa que a veces la vela empieza a tener un tiempo de duración mayor cuando lo combina con estos gases que están aquí. Empieza a durar más el tiempo de combustión de una vela cuando él llega a capturar estos gases que están ahí. Y se pone a investigar qué cosa será este gas que se está liberando. Como no conocía todavía de qué se trataba, a ese gas le pone un nombre. A ese gas le pone el nombre de aire. El flojisto estuvo aquí, entonces esta sustancia ya no tiene flojisto. Por eso que le pone el nombre de aire desflogisticado. Ese nombre le pone. Aire desflogisticado. Muy bien. Pero esta teoría, ya sabemos que no cuadra tanto con los conocimientos que ahora tenemos. Y en ese entonces ocurría algo similar. Aparece Lavoisier y se da cuenta que esta teoría y estas cosas no iban. Y es más, que este gas liberado era oxígeno. Entonces Lavoisier es quien va a desechar, atento, desecha la teoría del flojisto. ¿Ya está? Entonces ya hemos visto todo lo que abarca a este capítulo para esta semana. Bueno, queda un momento entonces de poder desarrollar los ejercicios, ¿sí? Vamos a desarrollar los ejercicios que quedaron pendientes la semana pasada y entonces vamos a terminar así este capítulo. Veamos, chicos. Muy bien, chicos, continuamos con la resolución de ejercicios. Acuérdate que nuestro tema que estamos trabajando el día de hoy es desarrollo de la química, parte 2. Y estamos trabajando en las páginas 111 a la 113. Así que ten tu librito a la mano, por favor. Son las páginas que vamos a trabajar. Aplicación número 1. Dice, ¿dónde aparece la alquimia? ¿Dónde aparece la alquimia? Habíamos visto en clase, yo te había dado un dibujo también y te había explicado, ¿no? Acá te doy un dibujito donde te va a ayudar a que tú puedas saber en qué región. Sabíamos que era en Mesopotamia, pero ¿en qué parte de Mesopotamia? Habíamos quedado entonces que era en la zona Arabia, ¿verdad? Muy bien. Entonces nuestra clave es la letra E. Muy bien, ahí aparece la alquimia. Y luego se expande, no te olvides. Dice, alquimista que influyó en el pensamiento medieval. También hablamos sobre él. Tal vez te sirva como referencia esta imagen, saber quién es. Entonces esta imagen me va a ayudar a mí a recordar quién era él. Entonces, ¿quién es él? La respuesta es Races. Muy bien. La respuesta entonces para ti sería la clave letra A. Races. Muy bien. Siguiente aplicación número 4. Llamado Doctor Illuminatus.
prestó mucha atención sobre los productos volátiles de la descomposición de los cuerpos, pero te dice Doctor Illuminatus. Nuevamente, igual que en el caso anterior, te voy a poner como referencia una imagen para que te sirva y puedas asociar el nombre con la imagen. ¿Qué fue llamado Doctor Illuminatus? Sé que lo tienes ahí. La respuesta es Lulio. Ahí está, Raimundo Lulio. Tu respuesta entonces sería clave letra A también. Muy bien. Aplicación número 5. Dice, ¿cuál era el verdadero nombre de Paracelso? Acuérdate que Paracelso tenía un nombre bien particular y es más difícil de pronunciar, si te recordarás. Ahí está su imagen. Él es doctor Paracelsus. Pero el doctor Paracelso tenía, como te digo, un nombre bien particular. Y entre mis alternativas, creo que encuentras claramente cuál es ese nombre más particular a comparación de los demás. Muy bien, ahí está. Su verdadero nombre era Theophartus Bombas de Hohenheim. No te olvides. La respuesta es la letra D. Aplicación número 8. Stahl explicaba su teoría del flogisto mediante el esquema. Ahí está, ese esquema lo vimos en pizarra. Dice, no metal me da flogisto más uno metal, como te había dicho como referencia, toma una madera, un papel. Cuando tú lo quemas, ¿qué cosa queda al final? Muy bien, al final va a quedar una ceniza. Ahí está. Ahí está el flogisto, ahí estaba la sustancia, y esa sustancia iba a depender si era un metal o un no metal, para saber qué liberaba, aparte del flogisto. Para nuestro caso es un no metal, por lo tanto lo que va a liberar es cenizas. Aplicación número 10. Dice, operación importante para los alquimistas como los es actualmente para la química moderna. La respuesta ahí es la letra E. Muy bien, la metalurgia sigue siendo usado de esa época y ahora también, de una manera con tecnología más actual, ¿no? Pero aún se sigue usando. Aplicación número 12. A inicios del siglo, al finales del siglo XVII y a inicios del siglo XVIII, Ernest Stahl propuso la teoría de flogisto, basada en la idea del alquimista. Muy bien, eso también lo vimos en clase. En pizarra estaba, ¿verdad? Ahí está mi imagen de la pizarra. Ahí está, basada en estudios realizados por Becker, Johann Becker. La respuesta entonces es la letra D. Bien chicos, con eso ya hemos terminado nuestra resolución de ejercicios que teníamos pendientes. Esperando que todo haya quedado claro, se te pide por favor que lo repases, que lo estudies en casa, tienes bastante tiempo. Y además tenemos tiempo también para poder desarrollar algunas tareitas. Las tareitas que tengo para ti son las siguientes. Tarea evaluada y calificada, es decir, el texto de las páginas 111 al 113. En la página 111 al 113 vas a encontrar los ejercicios números 2, 5, 7, 8 y 9. Ahí están, tienes todos tus ejercicios para que te puedas divertir en estos días y entretenerte un rato, ¿no? Muy bien chicos, me despido de ustedes, será hasta una siguiente oportunidad, la próxima semana. Cuídense, deseándoles siempre que tengan buena salud y que hagan caso a todas las indicaciones que las autoridades les brinden, ¿sí? Nos vemos chicos, cuídense.